Principales estructuras del sistema nervioso periférico. El primer par craneal se llama nervio olfatorio. Este es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, así llevando información de los olores al cerebro. Se tiene en cuenta que existe una discusión en curso sobre la modalidad del nervio olfatorio. Debemos tener en cuenta que las diferentes ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de una lámina cribosa del hueso etmoides. Allí estas terminan en el bulbo olfatorio, donde continúa con el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria. Nuestro segundo par es el nervio óptico. Este es el nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. Allí las fibras neurales se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico formando el nervio óptico, que sale de la órbita a través del canal óptico. En el piso de la fosa craneal media, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario formando el quiasma óptico. Allí las fibras nerviosas entonces continúan como dos vías ópticas. Nuestro tercer nervio oculomotor es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes, como el nombre lo sugiere. Este es el principal nervio motor que inerva el ojo. Claramente se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita donde va a permitir el movimiento del ojo, lo cual la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Nuestro cuarto nervio troclear se dice que es un nervio motor somático general. Este se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. El quinto par craneal, nervio trigémino, es un nervio mixto que consiste en fibras tanto viscerales, especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo formando el ganglio del trigémino, cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. El sexto par craneal, llamado nervio abducens, es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. A pesar de que este nervio suene menos relevante, juega un papel importante, ya que este está encargado en el movimiento ocular. El séptimo nervio facial es un nervio multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas, una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más pequeño que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Nuestro nervio vestíbulo coclear es el octavo par craneal. Este es un nervio eferente somático especial. Está compuesto por dos partes, una el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. Nuestro noveno par craneal es el otro nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir la sensación del sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general y visceral en la cavidad oral. Nuestro nervio vago es el décimo par craneal. También es un nervio multimodal, se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Este viaja dentro de las cavidades torácicas y abdominal, proporcionando una inervación parasimpática a los órganos viscerales.
Nuestro 11.º par craneal se llama el nervio espinal o nervio accesorio. Este es un nervio diferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Allí, en este nervio, las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inervan. Entonces, de esta manera, se puede decir que nuestro nervio espinal es el encargado de hacernos sentir relajados al momento de recibir un masaje en nuestros hombros. Nuestro último o 12.º par craneal se llama el nervio hipogloso. Este es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico, sale del cráneo a través del foramen hipogloso, lo cual su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. Cada nervio espinal está formado por la unión de las raíces dorsales, sensoriales, es decir, y ventrales, como las motoras. Estas se unen respectivamente a los surcos lateral posterior y lateral anterior de la médula a través de los filamentos de la raíz. Allí se desprenden dos raíces. Está la raíz ventral, que emerge de la superficie ventral de la médula espinal como varias radículas o filamentos que generalmente se combinan para formar dos haces cerca del agujero interventral. Por otro lado está la raíz dorsal. Esta es más grande que la raíz ventral en tamaño y en número de radículas. Se unen a lo largo del surco lateral posterior y la médula espinal y se unen para formar dos haces que penetran en el ganglio espinal. Las raíces ventrales y dorsales se unen inmediatamente más allá del ganglio espinal para formar el nervio espinal que luego emerge a través del agujero interespinoso. Formación del nervio espinal y raíces ventrales y dorsales. El nervio espinal se separa en dos divisiones primarias, dorsal y ventral, inmediatamente después de la unión de las dos raíces. Las ramas dorsales de los nervios espinales, generalmente más pequeñas que las ventrales y dirigidas posteriormente, se dividen en las ramas medial y lateral para inervar los músculos y la piel de las regiones posteriores de los nervios espinales, cuello y tronco. Por otro lado, nuestras ramas dorsales de los nervios de la columna cervical, se dice que, la primera rama dorsal cervical, llamada nervio suboccipital, emerge superior al arco posterior del atlas e inferior a la arteria vertebral. Esta entra en el trino suboccipital, inervando los músculos rectos posteriores, mayores y menores de la cabeza, los oblicuos superior e inferior y la cabeza semiespinal. Ramas dorsales de los nervios espinales torácicos. Se dividen en ramas medial y lateral. Cada rama medial se extiende entre la articulación y los márgenes mediales del ligamento transverso de costo superior y el músculo intertransversal, mientras que cada rama lateral se extiende entre el ligamento y el músculo intertransversal antes de doblarse posteriormente sobre el lado medial y del músculo elevador. Las ramas dorsales de los nervios lumbares regresan medialmente a los músculos intertransversales, dividiéndose en las ramas medial y lateral. Allí estas ramas mediales corren cerca de los procesos articulares de las vértebras para terminar en el músculo multífido. Están relacionados con el hueso entre el accesorio y los procesos del pezón y pueden surcarlo. Además, los tres superiores dan lugar a los nervios cutáneos que perforan la aponeurosis dorsal, ancho en el margen lateral de las espinas erectoras y cruzan lateralmente el músculo ilíaco para alcanzar levantar la piel de la región glútea. Ahora en nuestro plexo cervical, este está formado por las ramas ventrales de los cuatro nervios cervicales superiores. Inerva algunos músculos del cuello, el diafragma y las áreas de la piel en la cabeza y el cuello y en el pecho. Cada rama ventral se ubica y se forma en tres bucles de convexidad lateral. De estos tres bucles se derivan ramas que constituyen las dos partes del plexo cervical, es decir, superficial y profundo. Nuestro gran nervio auricular, que se ubica en la
posición C2 y C3, dice que su rama anterior inerva la piel de la cara sobre la glándula parótida que se comunica con el nervio facial. La rama posterior inerva la piel sobre el proceso mastoideo y la parte posterior del pabellón del oído. En cambio, nuestro nervio transversal del cuello, ubicado en la misma posición C2 y C3, allí sus ramas ascendentes se elevan a la región submandibular formando un plexo con la rama cervical del nervio facial debajo del platisma. Las ramas descendentes perforan el, el platisma y se distribuyen anterolateralmente a la piel del cuello, en la parte inferior del esternón. En nuestros nervios descendentes o superficie descendente logramos encontrar los nervios supraclaviculares mediales. Allí se ubican los nervios supraclaviculares mediales ubicados en la posición C3 y C4. En nuestro nervio frénico logramos ubicar las ramas profundas y la serie lateral. Nuestras ramas profundas laterales del plexo cervical se comunican con las raíces espinales del nervio accesorio, en la posición C2, C3 y C4. En el músculo esternocleidomastoideo, triángulo posterior del cuello y trapecio posterior. Las ramas musculares allí se disminuyen al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio en la posición C2 y C3, al elevador escapular C3 y C4, y a los músculos escaleno medio C3 y C4. Contenidas en los nervios craneales y espinales. No son sino prolongaciones de determinadas células nerviosas agrupadas en pequeños cúmulos situados fuera del neuroeje, es decir, los ganglios cerebroespinales. Los ganglios anexos a los nervios espinales son iguales entre sí, en forma, dimensiones y posición. De ellos parte la raíz posterior de cada nervio, siempre en la proximidad del agujero intervertebral, que recorre el nervio para salir de la columna vertebral. Los ganglios de los nervios craneales tienen, por el contrario, una forma, dimensiones y posición mucho más variables. Sin embargo, las funciones y la constitución histológica son muy similares para ambos tipos de ganglios.